Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo siempre tener a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, les ruego que sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: el prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. El prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La prudencia, la sabiduría nos protege, nos permite refugiarnos del peligro, porque dice, el prudente ve el peligro y busca refugio. Entonces la prudencia, la sabiduría nos protege, es una protección, nos permite refugiarnos del peligro. En cambio, la necedad, la inexperiencia, la falta de sabiduría nos arrastra hacia el peligro y sufrimos las consecuencias. Sufrimos las consecuencias. Ahora, una pequeña necedad, no se necesita que sea una grande, una pequeña necedad echa a perder absolutamente todo y no genera consecuencias. Eclesiastés 10:1. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Atención. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. ¡Qué increíble! Una pequeña necedad. Una pequeña necedad dice que pesa más que la sabiduría y la honra juntas. Una pequeña necedad acaba con todo. Acaba familias, acaba vidas, acaba empresas, acaba relaciones, acaba todo. Una
pequeña necedad nos acarrea consecuencias. Y son consecuencias que no se pueden evitar. Una mala decisión genera una consecuencia nefasta. Mala para nuestra vida, dice, una pequeña necedad. Una pequeña nos va a generar problemas, nos va a generar consecuencias. Las consecuencias son inevitables. Y ese es el título que le he puesto a la prédica. Inevitables consecuencias. Para que siempre estemos pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Las decisiones correctas, para ver el peligro y apartarnos, para no ser necios y seguir adelante y sufrir las consecuencias. La necedad, como vimos, es falta de sabiduría. Y si nos falta sabiduría, el Señor nos dice en su palabra, en la Biblia, que podemos ir a Él y pedirle que nos dé de su sabiduría. Es decir, la sabiduría del omnisciente, el que todo lo sabe. Es decir, del más sabio. Podemos ir a Él y pedirle sabiduría. Y Él nos la va a dar. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Nos da sabiduría abundante. Dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y creo que a todos nos falta sabiduría en muchas áreas. Yo creo que en todas. Entonces podemos ir confiadamente a Él y decirle, Señor, dame sabiduría. Quiero tener tu sabiduría para ser prudente, para ver el peligro y refugiarme, para no seguir adelante. ¿Qué debemos hacer para evitar esas consecuencias? ¿Cómo saber si estamos en peligro? Es lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué provecho podemos sacar de las consecuencias cuando ya las sufrimos? Porque son inevitables. Entonces, ¿vamos a desperdiciar esas consecuencias o las vamos a aprovechar de alguna manera? ¿Qué dice el Señor sobre eso? ¿Qué debemos hacer para no volver a sufrir esas inevitables consecuencias? Y es lo que quiero que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor al respecto? Y voy a usar, y quiero que usemos una historia muy conocida. La historia del rey David. Sus malas decisiones, su imprudencia, su necedad y las inevitables consecuencias, para que de allí saquemos las enseñanzas que Dios nos da a través de esa palabra. Está en el segundo libro de Samuel, verso 11, 1 al 5. Voy a leer del 1 al 5. Segundo libro de Samuel 11, 1 al 5. En la primavera, prestemos bien atención al relato. Es importante, cada palabra en la Biblia tiene importancia, tiene significado. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama,
comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. David era el rey. Y según lo que leímos, dice que en la primavera el rey salía de campaña. Era la costumbre. No era la costumbre que el rey se quedara en el palacio en esa época. Y David toma la primera decisión necia: quedarse en el palacio, cuando era costumbre que el rey salía de campaña en primavera. Y decide mandar a Joab y a la Guardia Real, el ejército, que salgan ellos, yo me quedo. Primera decisión necia: quedarse en el palacio cuando tenía que ir a campaña. Y luego, una tarde se levanta, se pasea por la azotea, ve una mujer muy hermosa, manda averiguar de quién se trata. Y lo obvio es que después de que le informan de que es Betsabé, la hija de Elián y la esposa de Urías elitita, pues hasta ahí hubiera llegado su averiguación. Y ya supe de quién se trata, muy bonita, de buenas Urías. Pero no, la manda a llamar. Y la manda a llamar y no dice el texto que hubiera algún diálogo, seguramente lo hubo, pero dice, se acostó con ella. Se acostó con ella, la esposa de otro hombre, porque le pareció muy hermosa. Tremenda necedad, sabiendo de quién se trataba, sabiendo que era esposa de Urías, y resuelve acostarse con ella. Y conocemos la historia: trató de tapar su pecado, termina haciendo que maten a Urías, y la mujer embarazada. Las consecuencias son inevitables. David fue demasiado necio, vio el peligro y siguió adelante. Y sufrió las consecuencias. Segundo libro de Samuel 12, 1 al 6. Segundo libro de Samuel 12, 1 al 6. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David, contra aquel hombre, que respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte.
¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. David se indigna ante la historia. Y era una historia cruel. La reacción de David era obvia. Cualquiera de nosotros seguramente hubiera reaccionado igual. Imposible, eso es muy ruin. ¿Cómo teniendo dinero le quita la única ovejita que este hombre pobre tenía? Y como era el rey, dicta sentencia. Dice, debe morir, debe pagar 4 veces el valor de la oveja. Se enfurece David. Pero él no ha dicho nada de su propia maldad. Él no ha dicho nada de su necedad. Y el profeta enviado por Dios continúa hablando. Versos 7 a 10, del segundo libro de Samuel, capítulo 12. El rey dice, debe morir, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Cómo quedaría David? Tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Tremenda reacción de Dios ante la necedad de David. Paga las consecuencias. David paga las consecuencias. Ahora, David, dice la Biblia, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y era un hombre que se arrepentía, que pedía perdón a Dios. Avancemos a los versos 13, 14 del segundo libro de Samuel 12. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio por el Señor. El Señor ha perdonado, es lo que le dice Natán. El Señor te ha perdonado, pero sufrirás las consecuencias. Inevitables consecuencias. Y si somos inquietos y hemos leído el segundo libro de Samuel, o si lo queremos hacer, lo podemos hacer para conocer toda la historia, cómo se desarrolla de ahí en adelante la vida de David. Cómo cambia, cuántas cosas le suceden a partir de ese momento como consecuencia de su pecado. Como consecuencia de su pecado. Las consecuencias son inevitables. Y veamos algunas razones. Primero, son un principio bíblico. Las consecuencias son un principio bíblico. Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu,
del Espíritu cosechará vida eterna. Las consecuencias son un principio. Es el principio de la siembra y la cosecha. No podemos cosechar lo que no hemos sembrado. No podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Y no cosecharemos algo diferente a lo que hemos sembrado. David sembró para agradar a la carne. ¿Y qué fue lo que cosechó? Destrucción. Porque es un principio bíblico. Dice, si siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Y ese principio sigue vigente hoy porque la palabra de Dios es eterna. Si nosotros sembramos para agradar a la carne, cosecharemos destrucción. Ahora, veamos qué dice la palabra de Dios sobre las obras de la carne, para que nos quede claro. Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la carne se conocen bien. Atención. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia. Atención, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si sembramos para agradar a la carne, vamos a cosechar de eso mismo. Vamos a cosechar destrucción. Y están claras las obras de la carne. Y todo lo que se le parezca, dice. Y todo lo que se le parezca. Pero igual, el principio dice que si cosechamos, que si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Cosecharemos bendición, cosecharemos vida abundante. ¿Y cuáles son esas obras del Espíritu? ¿O cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22, 23. Estábamos leyendo las obras de la carne y ahora dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si sembramos para agradar al Espíritu, haciéndolo todo con amor, con alegría, viviendo en paz, siendo pacientes, humildes, amables, bondadosos, siendo fieles, practicando el dominio propio, pues cosecharemos vida eterna, cosecharemos vida abundante. Porque las consecuencias son un principio bíblico y son inevitables. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. Ahora, cuando vienen las consecuencias, forman nuestro carácter. Ese es el segundo punto. Forman nuestro carácter. Las consecuencias de cualquier orden forman nuestro carácter. Santiago 1, 2, 4. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando sufrimos las consecuencias, nuestra fe es probada. Es probada. Porque tendemos a culpar a Dios de lo que nos está pasando por nuestras malas decisiones. Queremos echarle la culpa a Dios, cuando lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y confiar en Dios.
Decirle al Señor, estas consecuencias son mi culpa, son mi responsabilidad. Yo tomé la decisión neciamente. No fui sabio, no te pedí sabiduría. No tomé en cuenta el principio de la siembra y de la cosecha. Y sembré para agradar en la carne. Y estoy sufriendo las consecuencias. Te pido perdón. Y Dios nos perdona. Tiene que haber arrepentimiento. Y seguir confiando en Dios. Decirle, Señor, esto es mi culpa, no es la tuya. Todo lo que tú me das es bueno. Sigo confiando en ti. Perseverando en la fe, no flaqueando. Y si perseveramos en la fe, nuestro carácter está siendo formado. Dice que vamos a ser íntegros, que no nos faltará nada, pero además seremos productivos, porque Dios nos bendice. Segunda de Pedro 1, 5, 8. Segunda de Pedro 1, 5, 8. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, cuando vienen las consecuencias inevitables por nuestra necedad, es decir, que son consecuencias nefastas, debemos arrepentirnos, no echarle la culpa a Dios, seguir confiando en Dios, afirmarnos, perseverar en nuestra fe y añadirle a nuestra fe lo que nos está diciendo la palabra: virtud, devoción a Dios, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, amor. Y dice que así no seremos inútiles, que así no seremos improductivos. Entonces las consecuencias son inevitables, porque son, en primer lugar, un principio bíblico. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Pero además, cuando llegan, debemos aprovechar porque forman nuestro carácter. Pasar la prueba de la fe, no culpar a Dios, sino afirmarnos en la fe, perseverar en la fe e irle añadiendo a la fe virtud, conocimiento, amor, bondad, dominio propio. Dice que nos acercará más al conocimiento del Señor Jesús y hará que no seamos inútiles, hará que no seamos improductivos. Ahora, dejemos en claro con el tercer punto que las consecuencias que son inevitables no son falta de perdón. No son falta de perdón. No es que Dios no nos perdone, Dios nos perdona, pero las consecuencias son inevitables. Ese es el tercer punto. Las consecuencias inevitables no son falta de perdón. Segundo libro de Samuel 12:13, ya lo habíamos leído, vamos a volverlo a leer. Segundo libro de Samuel 12:13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Atención, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, como lo hace David, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. El Señor nos perdona porque el Señor hace más de 2000 años pagó por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad. Entonces no es falta de perdón. Si yo fui necio, si yo
tomé esa decisión, si yo seguía adelante, yo vi el peligro, pero avancé, las consecuencias son inevitables. Ahora, si me arrepiento, el Señor me perdona. Pero las consecuencias seguirán, vendrán, pero no es falta de perdón. Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús. No podemos entonces llenarnos de culpa mientras sufrimos las consecuencias. Lo que tenemos que hacer es aprender la lección, pedirle sabiduría a Dios siempre que vayamos a tomar una decisión y no volver a caer en lo mismo. No volver, estar dispuestos a confesar nuestra maldad, a no querer ocultarla, como hizo David. Dice, he pecado, sí, he pecado contra el Señor terriblemente. Y el profeta le dice, el Señor ya te perdonó. Entonces, las consecuencias no son falta de perdón. No son falta de perdón. Por supuesto, si nosotros reconocemos, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Salmo 32, 1-4. Salmo 32, 1-4. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no lo toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Ocultar el pecado, nuestro pecado a Dios, el no quererlo confesar, nos hace más daño. Vamos a sufrir las consecuencias y además nos vamos a dañar nosotros mismos porque vamos a estar cargados de culpa. El ocultar nuestro pecado a Dios no nos libra de las consecuencias, nos agrava la situación, agrava nuestra situación, nos vamos a enfermar, le añadimos tristeza, culpa, vergüenza y además las consecuencias vendrán. Entonces debemos reconocer, confesar nuestro pecado, arrepentirnos para, como dice el salmista inspirado por el Espíritu Santo, ser dichosos, porque el Señor ya nos perdonó. Él ya pagó por toda nuestra maldad hace más de 2000 años. ¿Qué espera? Que nosotros vayamos a su presencia y confesemos, para que nosotros nos descarguemos de esa culpa, de esa maldad. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Entonces, las consecuencias son un principio bíblico. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Además, cuando vengan las consecuencias, debemos aprovechar porque eso forma nuestro carácter. ¿Cómo las aprovechamos? Afianzándonos en nuestra fe, no culpando a Dios, sino pidiéndole perdón, afianzándonos en la fe, perseverando en la fe y sumándole a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, bondad, amabilidad, paciencia, todo lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a formar y va a hacer que no seamos inútiles ni improductivos. Y además tener en cuenta que las consecuencias no son falta de perdón. Si nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo y nos perdona, porque Él hace más de 2000 años pagó en la cruz por toda nuestra maldad. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido, como siempre, claro, preciso con la enseñanza que nos dio hoy. Las consecuencias son inevitables. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a tratar de hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica y los organizo en forma de carta, porque siempre he creído que la palabra de Dios, la Biblia, es una carta
de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, recibámosla cada uno de manera personal, compartámosla. Hay muchas personas que necesitan conocer del amor de Dios. Si podemos, junto con las anotaciones de la prédica, tomarla como devocional para esta semana, sería muy bueno. Y por encima de todo, pues ponerla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela no sufrir consecuencias inevitables. Si eres prudente, verás el peligro y buscarás refugio. Si eres inexperto, seguirás adelante y sufrirás las consecuencias. Si te falta sabiduría, pídemela a mí y yo te la daré, pues yo doy a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. No te engañes, de mí nadie se burla. Tú cosechas lo que siembras. Si siembras para agradar a tu carne, de esa misma carne cosecharás destrucción. Si siembras para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna. Precisamente por eso, esfuérzate por añadir a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, devoción a mí, amor fraternal, porque estas cualidades, si abundan en ti, te harán crecer en el conocimiento de tu Señor Jesucristo y evitará que seas inútil e improductivo. Dichoso tú a quien se te han perdonado tus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso tú cuyo pecado ya no se te toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Hermosa palabra nos has regalado hoy, bendito Dios. Y Señor, como siempre te digo, gracias porque además de hermosa, tu palabra es cuestionante. Penetra nuestro ser interior hasta lo más profundo y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre que te escuchamos, Señor, tenemos que doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos, perdónanos, Señor, todavía nos falta mucho. Todavía seguimos siendo necios, vemos el peligro y seguimos avanzando y sufrimos las consecuencias. Pero gracias, Señor, porque tú no abandonas la obra que iniciaste en cada uno de nosotros. Al contrario, tú las vas perfeccionando día a día, como lo hiciste hoy, enseñándonos con amor, con paciencia, con bondad, mostrándonos lo que debemos hacer, lo que debemos dejar de hacer, enseñándonos que las consecuencias son un principio bíblico, que de ti nadie se burla, que cada uno cosecha lo que siembra, pero además advirtiéndonos que si vienen las malas consecuencias debemos aprovecharlas para que formen nuestro carácter, fortaleciéndonos en la fe, creyendo más en ti, sumándole conocimiento, virtud, dominio propio. Poder ir a ti a pedirte sabiduría, porque tú nos la das. Y Señor, gracias porque también nos dejas claro que las consecuencias inevitables que sufrimos cuando somos necios no son falta de perdón, porque ya tú nos perdonaste. Podemos ir a ti en confesión, arrepentidos, y tú nos perdonas. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para que a partir de hoy esta palabra que nos has enseñado obre en nuestra vida, la podamos poner en práctica a partir de hoy, bendito Dios. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por todos nosotros.
dejaste el cielo para venir a la tierra como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, por amor a nosotros decidiste cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y morir por nuestros pecados, pagar con tu vida por nuestra maldad, todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que oyeron hablar a Dios hoy por primera vez y sintieron algo muy especial en su corazón. Porque cada que Dios habla al corazón humano, conmueve. Él dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado. Y también espero que todos estemos dispuestos a abrirle la vida. Él no lo va a hacer. Él espera que nosotros lo hagamos. Y dice que Él va a entrar y va a tener comunión con la persona. Él va a permanecer ahí con cada uno de nosotros y va a iniciar la obra de santificación en cada uno. ¿En qué consiste la obra de santificación que el Señor hace a través de su Santo Espíritu en nosotros? Que Él nos va a dar el carácter del Señor Jesús. Él quiere que nos parezcamos al Señor Jesús. Y es algo que durará toda la vida, pero que nos trae beneficios diariamente. Porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, menos iracundos, menos impacientes. Y eso obviamente trae beneficios a nuestro diario vivir. Pero tenemos que abrirle la vida al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Es con una declaración de fe. Una declaración que salga del corazón, es decir, que estemos convencidos de lo que estamos diciendo. Que reconozca que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados, que resucitó y que vive y reina. Es decir, que reconozcamos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, les ruego el favor, tomen cada frase, llévenla a su mente, pásela a su corazón, créanla en su corazón y si pueden hablar, sáquenla por la boca. Y así le habrán abierto su vida al Señor. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives porque resucitaste y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron su declaración de fe por primera vez, les digo de todo corazón que es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy no están solos. A partir de hoy el Dios eterno, el Dios creador, el Dios todopoderoso habita en ustedes y los acompañará siempre.
nunca, nunca los abandonará. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hicieron por primera vez su declaración de fe, escribiéndonos al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. Igualmente los invitamos, si tienen alguna pregunta adicional, a formularla por esos medios y estaremos dispuestos a darles respuesta. Muy bien. Nosotros como iglesia vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos para honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Perdón. Ya sabemos que lo podemos hacer de varias formas. Virtualmente a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org, que nos remite a un botón de pagos PSE, y ahí podemos hacer el depósito de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. O si lo preferimos, allí mismo encontramos toda la información sobre el banco, el banco en el cual tiene la cuenta la iglesia, el número de la cuenta, por si ustedes desean hacer una consignación de manera directa o si desean inscribir esa cuenta de la iglesia en sus cuentas para luego hacer transferencia. Tenemos muchas formas de que todos podamos honrar al Señor con los diezmos y con las ofrendas. Démosle gracias a Dios por esa oportunidad que nos da. Padre, gracias por permitirnos honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, nos daremos cuenta que tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Algunos anuncios breves pero importantes. Recordemos que como iglesia, Vidas Productivas, estamos trabajando en la virtualidad. No me cabe duda de que es algo que Dios nos ha regalado. Es una puerta, una ventana abierta por Dios para nosotros como iglesia. Porque estamos llegando al mundo entero. Donde haya una señal de internet, ahí nos pueden ver. Pueden escuchar el mensaje del Señor. Entonces tenemos que trabajar conscientes de que es en la virtualidad donde nos estamos moviendo. Y ustedes y nosotros formamos la iglesia. Entonces, a todo el contenido que estamos subiendo en la internet, en las plataformas, tenemos que todos darle like, compartir los links, por supuesto, ver el mensaje, estudiarlo. Si queremos, podemos hacer un grupo pequeño que sería lo ideal. Llámese familia, amigos, compañeros de trabajo,
compañeros de estudio, como sea. Un grupo pequeño para ver la prédica, estar en el servicio, ver y escuchar los devocionales de lunes a viernes en todas las redes sociales, participar en la reunión de oración los miércoles que es a través de Zoom. Es importantísimo que entendamos eso, que tenemos que familiarizarnos con esta ventana que Dios nos ha dado, que es inmensísima para llegarle al mundo entero. Es importante darle like, darle me gusta, porque eso hace que las mismas plataformas nos recomienden como contenido. Importante, imagínense la palabra de Dios llegando a muchas personas en diferentes partes del mundo. Pero tenemos que hacerlo. Entonces no olviden, domingo 11 de la mañana, servicio dominical, de lunes a viernes en todas las redes sociales, devocional, y los miércoles la reunión de oración a través de Zoom. Podemos compartir todos esos links, podemos invitar a personas a unirse a nosotros, debemos darle like. Qué bueno que asistamos a la reunión de oración, porque es demostrarle a Dios nuestra debilidad y reconocer su grandeza y su poder. Y la palabra de Dios, la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Tenemos todas las posibilidades dadas por Dios para cumplir la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Muy bien, acostumbramos a orar por las personas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Si usted está cerca de una persona que estuvo o está de cumpleaños, aproveche para saludarla, para felicitarla, para orar por ella y acompañarme a orar a mí por el resto de nuestros hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendecimos sus vidas, la vida de sus familias, Señor. Bendecimos sus actividades, sus ministerios, bendito Dios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que les concederás todos los deseos del corazón que estén conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo, por la importancia que tiene la cena para un creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús, en lo que conocemos como la última cena. Y la dejó con un propósito claro, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros, la obra redentora, venir del cielo a la tierra a morir por nosotros, a pagar por toda nuestra maldad, a sustituirnos a nosotros en la cruz, a redimirnos de pecado, a darnos vida eterna. Eso es lo que recordamos cuando celebramos la cena. De ahí la importancia y de ahí la recomendación de que lo hagamos domingo a domingo. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él nos perdonó, que Él nos redimió de toda maldad, pues no podemos celebrar estando en pecado, estando en desacuerdo con Él. Entonces, la recomendación es, antes de tomar la cena, decir ahora, pensar, meditar, ¿hay algo en nosotros que es pecado? ¿Hay algo que está en desacuerdo con Dios? Y aprovechar la oportunidad para presentárselo a Él en confesión. Él ya nos perdonó hace más de 2000 años, todos nuestros pecados. Pero necesitamos ir a Él, ponernos de acuerdo con Él. Esa es la confesión.
y decirle, Señor, vengo a ponerme de acuerdo contigo, perdóname, me arrepiento. Eso es pecado. Me arrepiento de haber hecho eso. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Ahora, si no llega nada a la mente en este momento, pues por precaución, digámosle, Señor, perdóname por los pecados que haya olvidado. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para corroborar lo que acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad lo hizo? Está en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Y dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias. Gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia. Como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración. Le pediremos a Dios un toque especial, una unción especial de su Espíritu para cada uno de nosotros. Y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado, bendito Dios, para escucharte, para ser transformados por tu palabra, Dios. Pero ante todo, bendito Señor, para alabarte, para reconocer tu grandeza, tu poder, bendito Dios, tu gloria, tu honra, bendito Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque podemos estar reunidos en tu presencia. Te lo ofrecemos como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida. Queremos despertar y decirte gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú marchas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero para que no tropecemos. Y también te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están mencionadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre,
ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, queremos aprovechar esas dos circunstancias para pedirte una unción especial tuya para cada uno de nosotros. Un toque especial tuyo para cada uno de nosotros. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, somos tu templo. Tú habitas en nosotros, nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero Señor, hoy además de templo, queremos ser esos ríos de agua viva que tú mencionas en tu palabra. Queremos estar llenos de ti. Por eso te pedimos un toque especial para convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye con amor, con alegría, con paz, con justicia, con poder, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Llénanos de ti, Señor. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas, bendito Dios. Queremos estar llenos de ti, poder ir a beber de esa fuente diariamente, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Y, Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tu llaga fuimos todos curados. Aprovechar ese conocimiento ahora, Señor, para unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros en fe declaramos que donde tú pones tu mano, donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.